Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de Las News Creativas. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Yo soy Majo, él es Carlos, y hoy, bueno no, antes de decir eso... ¿Ya vieron a alguien aquí? Y a mí cuando me van a presentar... Podemos ponerle que si una barra aquí en la edición. Ya va, porque nosotros escribimos una intro para la persona que nos acompaña hoy. Ajá. Ustedes ya la vieron, pero igual. Bien. Hoy nos acompaña una persona que inició su carrera profesional en el mundo del periodismo deportivo, que pasó de la redacción, conducción, creación de contenido y actualmente se desempeña como comunicadora, estratega y consultora de marcas. Ella tiene todo un background que se caen para atrás, en serio, sobre todo por la edad que tiene. Tiene, de verdad, un background. 20 años. La edad que tiene, 75. Es muy joven, es muy joven. Pero lo más lindo que tiene ella es, sin duda, su historia. Ella ha sabido contarla desde el momento uno y también eso le ha abierto puertas inimaginables. Es dedicada, trabajadora y con un corazón gigante, tan grande que ayuda a las personas a darle forma a sus propias historias para poder contárselas al mundo. Bueno, yo podría estar aquí contándoles, no sé, todo de la vida de ella por horas y días, pero es mejor que lo escuchen desde su propia boca. Así que, bueno, con nosotros, Dani Morales. ¡Bravo! Estoy demasiado feliz de estar en el podcast de Las News Creativas. Gracias, Carlos. Gracias, Majo. De verdad estoy súper contenta. Nosotros estamos muy contentos de que nos hayas aceptado la invitación. Es nuestra primera invitada. La verdad, muchísimas gracias. Bueno, no sé. Yo estoy muy emocionada porque estés acá. No, está tan emocionada que me corrieron de la silla. Exacto. Pero bueno, está bien. Bueno, Dani, gracias por venir. Daniela, full panita. Y nada, cuando nosotros empezamos a planificar este podcast, que planificamos, bueno, van a ser 3 episodios, nosotros 2 solos, y siempre vamos a tener un invitado, justamente los dos, María José y yo. Al principio fue como que la primera ya sabemos quién es. Ya después para allá hay que pensar a quién vamos a invitar, pero ya la primera casi que la teníamos fijo. Así que bueno, nada, gracias por venir y gracias a ustedes porque están aquí en el episodio 4 escuchándonos, porque seguramente han visto ya otros episodios, y si no, porque bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí. Como todos los episodios, les decimos que si no saben quiénes somos nosotros, vayan a nuestras redes sociales y chismean un pelo quiénes somos. @lasnewscreativas, perdón, no me lo aprendo nunca. @newscreativas, @soymajoacevedo, esa me lo sé, @carloscolme13, y ahí conocen un poquito de nuestras vidas y de quiénes son estos panas que están hablando loqueras. Y obviamente hoy, @soydanimorales, donde obviamente también van a conocer, además de este episodio, allí van a conocer un poquito de lo que ella hace, de lo que ella es, de lo que ella comparte y muchas cosas más. Así que bueno, si nos están escuchando también por Spotify, nada, ahí pueden darle seguir, por si no saben, en Spotify pueden darle seguir y así las notificaciones les avisan cuando subimos un episodio nuevo, y así también nosotros vamos creando una comunidad donde siempre les decimos que son bienvenidos todos, bienvenidos. Y en YouTube, bueno, nos ayudan a suscribirse porque sí, pues, porque ustedes saben que así podemos también crecer la comunidad y en algún momento optar para monetizar. y nada, bueno, creo que este intro fue bastante largo. Sí. Bueno, nada, ya nosotros dimos bastante intro de quién es Dani, quién nos acompaña hoy. Así que bueno, en realidad te preguntamos nosotros a ti. ¿Quién eres tú, chica? ¿Quién eres tú? Además de los pastacones y los... Bueno, los patacones son una parte muy importante de mi historia. Mira, entre tantas etiquetas en el último tiempo, además de, bueno, sí, decir mi profesión o contar de dónde he venido, me gusta decir que soy un verbo en evolución constante. Y creo que cuando nos vemos como verbos, que significa vernos desde el hacer, la etiqueta viene como consecuencia. La etiqueta te la ponen los demás porque, bueno, el otro necesita mencionarte.
Pero yo creo que es buenísimo cuando somos verbos, y por eso abrazo tanto esta idea, porque mucha gente se queda en la etiqueta, pero no hace lo que se supone que debe hacer esa etiqueta. Okay. Entonces, eso que te guste, que te apasiona, empieza a hacerlo, conviértete en un verbo, y la etiqueta va a llegar como consecuencia. Entonces, bueno, me gusta definirme así como un verbo en evolución constante, porque hoy soy lo que soy y mañana puedo ser otra cosa. Yo estoy impactada, o sea, de verdad, estoy impactada con la frase que acaba de decir. De verdad, me la voy a escribir. Se tatúa la frase. Me la tatúo, te lo juro. No, soy un verbo no sustantivo. Dani tiene frases. Ricardo Arjona. Dani tiene frases, pero impactantes. Yo tengo una escrita ya, después te la muestro, que Dani me dijo, y es: el no te acerca al sí. Eso para mí, o sea, creo que si puedo me la tatúo. No tengo tatuajes todavía, pues, pero si puedo me la tatúo. Dani tiene frases recontra impactantes, y esta es una de ellas. O sea, la pude haber metido en la intro, pero bueno. Pero no, me encanta, Dani. Eso quiere decir que has tenido, bueno, como todas las personas, ¿no? Pero has tenido procesos dentro de tu vida que te han llevado a, por lo menos, definirte, por decir el verbo definir, pero sí, de esta forma. ¿Y dónde empieza? O sea, porque acá, no sé, creo que vale la pena decir, ¿desde cuándo empieza esta Dani? Ok. Que es un verbo. Esa es una muy buena pregunta, porque yo soy comunicadora de profesión, siempre me gustó como comunicar desde chiquita, el colegio, o sea, no era como que imitaba el micrófono, que era periodista, pero en el colegio siempre tuve como roles de personas que comunican. Y yo empecé mi carrera, como bien tú lo decías, en el periodismo deportivo. Martín Einstein, un periodista argentino, excelente contador de historias, fue quien a mí me enamoró del formato de contar historias, y cuando yo lo vi a él, vi haciendo lo que hace, yo dije, yo quiero ser como él, y él hace periodismo deportivo. ¿Y qué pasa cuando uno tiene una referencia? Que uno se va a cuál es el checklist de esa persona para yo hacerlo también, porque quiero ser como esa persona. Entonces yo dije, bueno, es el deporte, aparte que el deporte me gustaba. Y empecé a formarme en periodismo deportivo con esa referencia que tenía de él. Y con el tiempo empecé a darme cuenta que, si bien me encantaba lo que hacía y tuve muchas oportunidades y me considero buena en eso que hacía, quería también como contar otras historias. Y empezó a haber como una transición como medio de frustración, de decir, bueno, yo soy periodista deportiva, y si empiezo a hacer otras cosas, ¿qué soy? Y en esa pelea que duró entre un año y medio, en ese año y medio se mete la migración, llegar a un nuevo país, de Venezuela a Argentina, empiezo a reconciliarme con esto de soy esto y puedo ser también esto. Claro. Y ahí es cuando empieza a nacer esa nueva Dani de soy un verbo en evolución constante, y además que después me di cuenta que a mí lo que siempre me gustó fue contar historias. Y sobre qué las contaba era dependiendo del contexto y de lo que mi alma pedía, o de lo que me provocaba, o de lo que me gustara. Y bueno, conté historias en el deporte, ahorita cuento historias de marca, ayudo a las personas a contar sus historias, pero siempre estoy yendo hacia ese lugar. Y bueno, el periodismo, digamos, el gran aprendizaje que te enseñan cuando estudias periodismo es a contar la historia, para visibilizar un montón de cosas. Así que yo creo que en esa pelea es que nace esta nueva Dani que se permite ser, y que además ya no me da miedo poner en una descripción o en una biografía el y, ¿sabes? Cuando tú dices, bueno, yo soy comunicadora y periodista y estratega digital y contadora de historias y storyteller, y es como, puedes utilizar los y que tú quieras, siempre que seas verbo, siempre que lo hagas, siempre que aprendas, y eso no te define como alguien que no es nada, o que no está enfocado, o que, bueno, esta persona que está jugando, que no se enfoca en una sola cosa. Así que un poco desde ahí nace esta Dani. Me encanta, o sea, tu hilo, por así decirlo, tu hilo conductor, desde el principio siempre fueron las historias. Sí, pero yo no me di cuenta. Claro. Y por eso es tan importante. Yo tengo la teoría de que tu historia guarda pistas.
y tú tienes que ir a buscar esas pistas para entender qué te trajo hasta donde estás o hasta donde estás aquí. Y este match entre Martín Einstein y cuándo fue la primera vez, porque yo me preguntaba, mi familia no es amante del deporte, en mi casa no se veía deporte, y en muchos procesos exploratorios que tuve, yo decía, ok, ¿por qué yo elegí el deporte? ¿Por qué empecé por ahí? ¿Por qué me apasiona tanto? Y tuvo que ver primero con este conocer a Martín Einstein cuando recién estaba empezando mi carrera universitaria y con verlo a él como primera referencia. Y también tuvo que ver con que el deporte, más que los resultados, el medallero, el marcador del partido, lo que a mí me hacía vibrar del deporte es que lleva a las personas a superar demasiados límites. Sí. Y yo soy de las personas que se babea cuando ve a otra como haciendo lo que ama y que es buena haciendo eso. Entonces el deporte como que me daba esa vibra y encontré ahí como esa fuente de, ok, aquí hay algo que me enciende. Y hoy siento que eso que me enciende es ayudar a otras personas a que comuniquen y muestren su valor. Entonces es como que empecé a hacer contraste. Pero es que esto que yo hacía antes es como, mira, tiene conexión con esto que hago ahora. Y creo que cuando encuentras esas conexiones es que para ti tu historia empieza a tener sentido. Y cuando tiene sentido, la cuentas demasiado cómoda al otro. Claro. Es decir, bueno, que en realidad yo tampoco soy... Yo sé muy poco del tema deportivo, de los deportes de verdad soy bastante ignorante, pero si hay una cosa que tienen, y muy ligado a la historia, es que tienen historias de superación muy grandes. O sea, a mí me conmueve, sé muy poco, pero me conmueve cuando llego a conocer la historia de alguna deportista o algún deportista. De verdad, esa gente se esfuerza muchísimo hasta lograrlo, de verdad. Sí, es una fuente de valores increíble, sí. O sea, el tema disciplina, constancia, foco. Yo encontraba allí algo que me encendía, más allá del resultado, sino como, wow, lo que te puede transmitir, lo que puedes aprender, lo que puedes como, sí, aprender con la historia también del otro. Y ahí fue que me enganché y ahí empezó como todo el camino. ¿Sabes qué? Has dicho que has admirado desde Martín Einstein. Primero, ¿cómo conociste a ese periodista si no veías deporte? O sea, si en tu casa no veían deporte. Primero, claro. Sí, yo empecé mi carrera universitaria y por suerte me topé con personas que les gustaba el deporte. Tengo una muy buena amiga, una de mis mejores amigas que es amante del fútbol, sabe un montón. Y empezaron a pasar cosas en mi ciudad, en Maracaibo, relacionadas al periodismo deportivo. Y estaban como, bueno, vamos a inscribirnos en esto. Y yo dije, bueno, aquí encuentro algo que me llama la atención, fui y así fui como conociendo una cosa y otra, fui conociendo las historias de los periodistas, fui entendiendo el rol que hacían, que había detrás. Y en uno de esos encuentros vi a Martín Einstein en vivo contándome cómo él produce Destino ESPN. Un foro que estuvo Carolina Padrón. Este micrófono está sirviendo, ok. Que estuvo Carolina Padrón, ¿no? No, yo vi a Caro en Valencia, pero el encuentro del que te hablo con Martín fue en Maracaibo. Ok. Sí, pero también pude ver a Caro, conocí a Don Vizca, que es un gran comentarista deportivo de Champions, Carlos Domínguez. Eran como muchas referencias que tenía en el país y que empecé a verlos como referentes y que encontraba en ellos también como inspiración en la forma, en los valores, en cómo hacían lo que hacían, y ahí me fui como enganchando y yo diría que después vino el aprendizaje del deporte. Claro, el fútbol siempre estaba, es muy raro esto porque yo me recuerdo chiquita sí viendo fútbol en mi casa, sola, en mi cuarto siempre, o sea, como el partido de la Vinotinto, Angelucci, yo me recuerdo sola y no sé por qué en mi casa no lo veían. Y en Maracaibo hubo Copa América 2007 y yo le pregunto a mi papá, ¿por qué no me llevaste si esto estaba pasando en la ciudad? Y mi papá dice que ni siquiera él se acuerda que pasó algo en la ciudad. Yo le dije, como si la ciudad estaba como tapizada de... En ese tiempo, los partidos importantes de Venezuela se jugaban en el Pachincha Romero, que era en Maracaibo. Claro, de hecho, Brasil-Argentina, la final fue en el Pachincha Romero. Claro, yo estaba chiquita, tenía 11 años, pero fue como que una vez tuve esa conversación, ¿por qué nunca me llevaste si
él me veía ver los partidos de fútbol en la casa y como que nunca nadie me prestó atención, básicamente. Te preguntaba no me eso prestaron atención. porque te has inspirado en historias de otras personas y fuiste con el deporte y conociste, pero ahora tú comunicas tu historia, o sea, cuando te diste cuenta que, ok, estas historias son bien chéveres, de pinga, pero ahora, ¿cómo organizo primero mi historia? ¿Cómo le doy valor a mi historia para comunicarla? Sí, o sea, mucha gente cree que la historia, que también, ¿no? Es parte como de la definición, es como el orden cronológico así de todo lo que te trajo hasta acá. Y ok, eso es parte de entender, por supuesto, pero creo que el mayor valor es cuando conectas y descubres estas pistas y entiendes por qué, no sé, quieres lanzar un producto, quieres hacer una charla o te provoca en tu trabajo proponer algo para que se haga, cuando entiendes de dónde viene. Yo empecé a ver como que esto era importante y que era una herramienta además súper valiosa de comunicación cuando emigré. Y Majo se sabe este cuento, pero cuando yo emigré, a los 7 días aquí en Buenos Aires, yo fui a un foro de periodismo que hacen en la Universidad de Palermo. Y yo, 7 días de haber llegado, yo creía que este día yo voy a conocer a la persona que me va a descubrir mi talento y seguramente voy a conseguir mi primer trabajo. A 7 días de haber llegado a Buenos Aires. Y yo fui con todo ese entusiasmo. Y cuando llego me siento al lado de una persona que era bastante mayor, como si pasaba de los 50, y realmente al principio como que la subestimé porque yo dije, bueno, o sea, como que si es un chamo como uno, como que uno podría hablar más, pero conforme fue pasando el encuentro, fuimos conversando y realmente resultó ser muy pana, era periodista, era abogado, era profesor de la Universidad de Palermo, y por supuesto yo naturalmente es como, bueno, a los 2 segundos se dio cuenta que era venezolana. Y le empecé a contar, bueno, sí, llegué hace una semana, yo hago periodismo deportivo, he hecho esto, aquello. Realmente fueron más preguntas de él que ganas mías de contar, porque yo decía, bueno, no voy a alardear aquí, a soltarle el currículum completo a esta gente. Y fue él como preguntándome. Y en medio de ese encuentro, hay una periodista de América TV que está dirigiendo el encuentro y tal, y hace una pausa y dice, no, yo tengo que hacer una pausa porque me acabo de dar cuenta que en el público está fulanito. Y gracias a fulanito yo estudié periodismo y soy quien soy. Y cuando yo veo, todas las miradas eran al lado, no, era al lado del señor que estaba hablando conmigo. Mira. Y entonces, claro, todo el mundo me miró a mí, que en realidad lo estaba mirando a él, pero yo estaba al lado de él. Y yo dije, la pegué, ya yo conozco, soy amiga de la persona. De este man que ni sé quién es. Que ni sé quién es, pero que ya me descubrió y ya escuchó mi historia. Y en efecto, eso pasa, el encuentro como que termina, todo el mundo se le acerca, le pidieron fotos, lo saludaron y yo, sin saber quién carajo era, él me dice, si quieres me das una tarjeta de presentación para dársela a ella, o sea, a la periodista de América. Y yo no tenía tarjeta de presentación. Tengo 7 días aquí. Yo quería que me descubrieran, pero yo no llevé tarjeta de presentación. Entonces yo le dije, no, nos vamos a ver mañana y yo te traigo mi currículum. Porque el foro era como de 2 días. Y en efecto, al día siguiente le llevé mi currículum, que de hecho se lo llevé en físico. Y él me dijo, no hace falta, me lo puedes mandar por correo electrónico. Y yo, Dios mío, el pueblo. Y un cocosete allá con el currículum. Un Toronto. No me que hagas trae esto, para ¿no? vender aquí. Así mismo. Perdón. Entonces él me dice, no, envíamelo por correo electrónico. Y yo, sí, no se preocupe, yo los tenía 30. No, es que ya los tenía ahí listos. Los imprimiste para mí. Yo, no se preocupe. No, señor, no sé. Bueno, total, que en efecto le mando el currículum vía correo electrónico y a los 3 días, 4 días yo veo que me empiezan a llegar correos así, yo copiada en el mail, y era el tipo hablando bien de mí con un montón de gente, como con 7 personas distinguidas de Buenos Aires, con decirte que le escribió al organizador del congreso al que fuimos y le dijo, bueno, querido fulanito, en tu congreso que organizaste, conocí a esta excelente chica, no sé, que tiene un montón de experiencia,
pongo mis manos al fuego porque le des una primera oportunidad. Y yo dije, wow, o sea, esta persona me conoció 2 días por 5 horas. Y yo dije, esto que hice con él, yo lo voy a repetir cuando fui teniendo, por supuesto, otros encuentros. Entonces yo decía, bueno, voy a echar el mismo cuento, pero lo que más le importó, le interesó a esta persona fue esto, entonces esto lo pongo como un protagonista. Entonces ahí fui contando otra vez la historia en los encuentros de networking, fui a muchos eventos y yo echaba mi cuento y cada vez como que lo perfeccionaba más. Y yo decía, bueno, aquí hay algo poderoso que es contar de dónde vengo, lo que hago. Y así fui como entendiendo que la historia tenía verdadero poder. Y luego que yo me di cuenta de eso, me di cuenta que eso no era lo que hacía todo el mundo. O sea, yo veía a mis amigos y ellos no se sabían contar. O sea, como que, ¿qué dices tú cuando te presentas? O, no, yo digo mi experiencia, ¿no? O sea, mi experiencia profesional. Y ahí fue cuando caí en cuenta de la gente necesita aprender a contar su historia. En realidad va mucho más allá. Sí. O sea, va más allá. Lo que pasa es que no lo vemos de esa forma. Es como, te lo digo desde antes de hablar con Dani o que saber todo lo que ella hace y demás. En realidad, no sé, sentía que en mi mente estaba como dividido. Entonces, si yo apuntaba hacia algo profesional, era netamente profesional, es decir, o sea, de ahí no se me podía salir nada, ni siquiera hobbies. O sea, a mí me parecía raro, por ejemplo, cuando tenía una entrevista o cuando tenía que contar algo, yo contar un hobby, como que eso no tiene nada que ver con algo profesional, como yo hice esto, estudié esto, hago esto. Como un hobby. Un pasatiempo. Un pasatiempo. O sea, en tu historia, bueno, yo... No, puedo qué majo. Y cuando te hacen una entrevista o incluso en el currículum, a veces la gente agrega los pasatiempos, o sea, que no puede que no tenga que ver una cosa con la otra. A mí me parecía eso muy raro, porque era como, ¿para qué? Claro, todo tiene sentido, obviamente, pero creo que la mayoría de las personas lo vemos de esa forma. Es como que si esto es profesional, es netamente profesional, o sea, solo hice esto, tengo experiencia en esto, estudié esto, ya. Sí, y yo creo que el truco está, y ahí es cuando empiezas a aprender a contar tu historia, cuando tú dices, bueno, yo hago este pasatiempo, pero que tiene que ver esto conmigo como profesional. Sí. A lo mejor un pasatiempo te puede dar alguna habilidad creativa, claro, o de rapidez o de cualquier cosa. Y yo creo que el match, o sea, como la magia está, mejor dicho, cuando haces match entre todo esto que soy, cómo yo lo entrego para que el otro diga, wow, o sea, todo lo que hace esta persona está conectado. Totalmente. Para hacer el trabajo, por ejemplo, al que te estás postulando. Totalmente, Dani. De verdad, para mí ahora todo tiene muchísimo más sentido después de haber conocido a Dani. Así que bien, volviendo un poco hacia tu historia, entonces, acá teníamos anotado que tu historia obviamente no se ve, y muchísimo más después de decirnos cómo te ves quién eres tú, que eres un verbo en evolución, es decir, no eres un punto y final. Claro. Es un punto y seguido, siempre. O sea, como que cada historia tiene su etapa. ¿Cuál ha sido la etapa, digamos, más, no que te define, porque no es la palabra, sino que más te ha transformado en tu historia, dentro de tu historia? Wow. Bueno, cuando lo que me hace a mí tomar una pausa entre el periodismo deportivo y la consultoría de marcas o la estrategia de marcas es que tuve un accidente de tránsito. Y eso me redujo la movilidad durante 7 meses, 1 año, más o menos. Y eso hizo que yo tuviera que renunciar como a todos mis trabajos que en ese momento tenía. Claro. Y por supuesto, como todo tiempo de pausa, suele ser un momento de mucha reflexión, mucho mirar hacia adentro. Y yo, ¿de qué me di cuenta en relación al periodismo deportivo? Que yo necesitaba, o sea, había algo dentro de mí que necesitaba generar más impacto. Yo decía, esto está cool, me gusta, pero yo necesito que lo que yo haga se vea impactado en ayuda a otras personas. Y eso en ese momento... la forma en la que estaba haciendo periodismo deportivo no me lo estaba dando. Claro. Y ahí fue cuando yo, con la migración, después que me recupero, emigro,
Y encontré aquí la oportunidad de, ok, vamos a probar esta otra área que también siempre me gustó, que siempre estuvo conectada también al periodismo que hacía. Y empecé a trabajar un poco más en la comunicación digital, marcas. Vi también que era como un mundo nuevo, necesario para todo lo que te demanda también el mundo de hoy. Y luego eso me sirvió como puente para trabajar con las personas. O sea, ya después con las marcas... dependiendo de qué tipo de marcas, hay marcas hermosas con propósitos hermosos, con las que me encanta trabajar, pero luego hay otras marcas que se quedan muy en lo marketing y no en darle algo al mundo. Sí. Entonces ahí también como que encontré como un gris y yo decía, bueno, quiero trabajar con las personas y quiero ayudarlas a contar su historia que venía de esta frustración que te conté, claro, que apareció, porque yo decía... Yo así como le eché mi cuento al periodista que conocí en este foro, yo lo contaba en Venezuela, claro, siempre. Lo que pasa es que en Venezuela era como que, bueno, o sea, sí, ya la gente aquí me conoce, o sea, claro, tenemos un amigo en común, o sea, no eres alguien completamente nuevo. Sí. Entonces yo siempre lo hice, cuando lo hice en un contexto desconocido fue que me di cuenta de, wow, esto tiene poder, esto convence al otro, esto me da visibilidad desde otro lugar. Y esto no lo sabe hacer todo el mundo. O sea, yo iba por ahí echando mi cuento y yo veía que mis amigos no sabían echar el suyo. Totalmente. Nace esta frustración y empiezo como a migrar un poco ok, quiero trabajar con las personas. Entonces sí, como respondiendo a la pregunta, ese momento del accidente, como cambió un poco el rumbo profesional, me trajo a esto y por supuesto luego la migración me hace dar cuenta de que quiero ayudar de esta manera al otro. Claro, de cierto modo, no sé si será así, pero capaz si eso no hubiese pasado, que fue algo fuerte, fue algo fuerte, pero que ahora lo puedes mirar de otra forma, capaz si no hubiese pasado, no hubieses hecho tipo cambio de dirección. Al periodista este que le contaste del accidente. Sí, le conté del accidente. Que no sé, como cuál es la receta para una buena historia, o sea, por lo menos de la tuya. ¿Cómo aprendiste a decir, ok, claro, esto sí, esto no lo digo porque quizás me veo dando lástima, o me victimizo, o vale la pena victimizarme en este momento, no sé, qué sé yo? Dani, perdón, antes de que respondas, es cierto porque podemos leer muchísimas cosas en internet, por ejemplo, para saber contar la historia, entonces te dicen como que tienes que seguir este formato, tienes que seguir, tipo fórmula mágica, claro, esto más esto igual, gran historia. Y capaz que no es así. Sí, a ver, yo como cero drama, o sea, como tu historia no tiene que haberte sucedido nada fuerte para que sea poderosa como el que sí le pasó, por ejemplo, claro, porque algo es súper común eso, como que la gente diga, no, es que yo no tengo una historia porque a mí no se murió mi mamá cuando estaba chiquito. Wow, o sea, sí, gracias a Dios que no se te murió, claro, muchacho. Sí, es como, primero como atajar eso, no te tiene que haber sucedido nada fuerte para que sea una gran historia y... Si te ocurrió algo fuerte, no lo tienes que contar para convertirte en la víctima de tu historia, sino cómo atajas ese momento, con la perspectiva del tiempo, por supuesto, para decir, ok, esto me transformó en esto. Hay una definición de historia que a mí me encanta y que creo que trae como su propia fórmula en la definición, que es, una historia es el resultado de personas que persiguen lo que quieren mientras ocurren cosas en el camino. Y no siempre esa persona que está persiguiendo lo que quiere obtiene eso que está buscando. A veces obtiene lo que necesita en vez de lo que esa persona cree que necesita y que está buscando. Entonces, ¿por qué digo que esto tiene como su propia fórmula? Porque cuando tú te pones a ti, ok, yo soy alguien que está persiguiendo algo. ¿Qué es lo que persigo? O sea, como, ¿cuál es esa respuesta que le das a esa pregunta? ¿Y cuáles son los obstáculos que me han venido pasando mientras yo persigo esto que estoy persiguiendo? Entonces, como ahí puedes empezar a juntar las piezas. Y lo más importante, también, que mucha gente no lo toma en cuenta, es que yo te conté el conflicto que fue el accidente, en mi caso. O sea, como yo venía, como siendo en un momento determinado de mi vida, parecía que todo estaba bien, llega esto... Y esto me hace cuestionar. O sea, el accidente fue un vehículo que me trajo un momento de cuestionamiento. ¿A qué voy? ¿Cuáles son los puntos ciegos que no ve el otro?
¿qué es eso que pasa en tu vida, que no tiene que ser fuerte, que te hace decir, ya va, aquí tengo que cambiar el rumbo? A lo mejor es una carrera universitaria que la estás estudiando y no te llena. Y tú dices, no, wow, tengo que cambiar. Y empieza el drama. Y mi familia y mi papá, voy por el 7º semestre. Entonces, antes de que el conflicto real llegue, que es cuando ya tú dices, bueno, me tengo que cambiar, ese es el conflicto real, hay una serie de cosas y frustraciones que tú sentiste, que te transformaron, que tú tuviste que descifrar y que ahí está la magia de cómo tú te estás transformando en tu propia historia. O sea, ese personaje de tu propia película se está transformando hasta que dice, ok, tengo este problema, me tengo que cambiar de carrera universitaria. Claro. Luego, en el cambio, el conflicto como tal es ese, y luego cuando tú tomas la decisión, enfrentas a tu familia, buscas cuál es la carrera ahora que sí que quieres cursar y todo lo demás, allí ocurre otro cambio también. O sea, no es que tú pasas del conflicto a me fui feliz a la carrera que tenía, no, en el medio de esos dos hitos está la magia de también ocurrió una segunda transformación para ti. Entonces creo que tenemos que mirar la historia no solo por las partes, como decir, bueno, me sucedió esto y esto y esto, sino cuáles son los medios. ¿Qué ocurrió contigo como persona en los medios de esto y esto que te ocurrió? En la decisión que tomaste en medio de esto y esto. Y en esos lugares vas a encontrar mucho aprendizaje y la verdadera transformación que tú como personaje de tu historia estás teniendo. Y aquí quiero agregar esto que decía Majo. Tu historia es como continúa, no es una sola. Y aquí como me gustaría incluir el concepto de narrativa, que son conceptos que se suelen confundir. Están las historias y está la narrativa. Una narrativa es algo que abraza todas las historias. Y hay un ejemplo que a mí me encanta, que siempre lo utilizo porque me parece que lo podemos reconocer fácilmente, que es el del sueño americano. Si yo les digo a ustedes, ok, el sueño americano, dime lo que se te ocurra. Si yo te digo el sueño americano, ¿qué se te pasa por la cabeza? Poder tener la visa, ir a Estados Unidos, trabajar y allí poder comprarme todo lo que deseo, el carro, estar seguro, ir prosperando y luego viajar por el mundo con esa plata que obtuve en ese país. Ok, muy bien. Majo. Ir a Estados Unidos, ¿no? Vivir allá, que me descubra alguien, ser muy famosa. Muy bien. Y, o sea, estaría Beyoncé. No, no. Pero voy a dar una explicación. O sea, pensé que era como el sueño americano en general, no tuyo, para mí. no tuyo. No dije el mío, perdón. Bueno. Pero bueno, no, en general, sí. Para mí es eso, Beyoncé al lado Majo. Okay. Beyoncé y Majo. Muy bien. Bailando, Majo. Cantando. No, bueno, capaz haciendo otras cosas, pero tipo en nivel de famosa. Está ok. A ver, si traemos a otras personas y les pedimos que nos cuenten cosas, seguramente van a haber puntos de común en la historia, que es ir a Estados Unidos, hay un proceso de trabajo para luego lograr algo, que puede ser estar al lado de Beyoncé o viajar con toda la plata que obtuviste. Si tú te vas a la historia individual de cada persona que ha vivido el sueño americano, la historia es distinta. Claro. Algunos lo lograron con más o menos plata, algunos más rápido que otros, algunos pasaron por cosas terribles, otros no, a otros se les dio y fluyó. Entonces, ¿cuál es la narrativa? El sueño americano. ¿Y cuáles son las historias individuales? Bueno, las historias de cada persona, y este concepto toma contundencia o toma forma a través de cada historia individual. ¿Y a dónde voy con esto? Nosotros tenemos muchas historias a lo largo de nuestra vida y también estamos construyendo esa gran narrativa. Lo que pasa es que, bueno, nuestra gran narrativa no se llama sueño americano. Por ahí si le encontramos un nombre por motivación propia, está buenísimo, pero hay cosas que todo el tiempo nosotros como personas, y ahí regreso a tu historia te deja pistas, que todo el tiempo tú has estado persiguiendo. Yo, por ejemplo, todo el tiempo he perseguido, así me pongan en un plantón de papas, que el otro haga las cosas bien. Es como esto de darle voz al otro, como cuando era chiquita con mis compañeros, como, no, reclama tú tu 20, o dile al profesor que no te gustó eso que dijiste. Entonces siempre estaba como ese impulso de dale que tú puedes. Y siempre a nivel profesional, de amigos, de lo que hago hoy, siempre ha estado, ok, yo quiero encender la chispa del otro
me pongan donde me pongan. Y yo, por ejemplo, haciendo el trabajo de marca personal, un poco pongo eso como narrativa. O sea, mi gran narrativa es que yo siempre estoy encendiendo la chispa del otro. Y todas mis historias, sin que yo lo planifique, siempre terminan en ese punto. Entonces, es eso. Incluso si el capítulo que estás viviendo hoy es algo que no parece lo más lindo de tu historia, es igual de valioso, porque forma parte del proceso que estás viviendo. O sea, no puedes contar la historia cuando hayas logrado todo. O sea, tu historia es digna hoy, con lo que estás viviendo hoy, y es poderosa así como está. Así que bueno, un poco eso. Eso es poderosísimo lo que acabas de decir, porque hablo por mí, pero no puedo hablar por más personas. Pero una cosa que me pasaba a mí era que más allá de que yo era la típica que decía, a mí no me pasó nada súper guau como para decir, no, es que mi historia es como que la mejor. No. O sea, yo me veía como que, no es que soy aburrida, pero sí era como, a mí más bien no me han pasado cosas que no creo que le interese a la gente. Pero además de eso, ay, se me fue la idea. No te preocupes, va a volver. Voy a agregar algo aquí mientras Sí. te regresa, que es que hay dos tipos de personas. Las que las cosas le pasan y dejan que eso tenga poder sobre ellas, y las que agarran su historia, le dan un significado a cada etapa de su vida y te la cuentan. O sea, tú le estás poniendo significado a lo que te pasa o estás dejando que el mundo le ponga un significado a lo que te pasó. Wow. Cuando tú eres como el encargado de ponerle el significado y te apoderas de eso, es como no hay quien te detenga. Claro. Y tienes como una seguridad y confianza en lo que tú haces, que esto no se queda solamente en saber comunicar y ya. Claro. Se trata en cómo te presentas tú, cómo presentas tus ideas, lo mucho que crees en ti incluso. Claro. Justo me acabo de acordar, ya me acordé, era eso que decías, que no es necesario sentir, porque tu historia se termina el día que ya te vas de aquí del mundo. Exactamente. Si acaso. Fíjate O sea, que hay puede personas... continuar. Bueno, puede continuar, pero fíjate que cuando ocurre una muerte icónica en el mundo, y bueno, cuando también ocurre una muerte, digamos, cercana a nosotros de una persona que no tiene que ser conocida, uno siempre dice, esa persona siempre estuvo tal cosa, o siempre promovió esta otra cosa. Ahí te das cuenta de tu narrativa, o sea, obviamente no lleguemos a este punto de morir. Sí, pero o sea, por ejemplo, con el tema de deporte se acabó la carrera. Claro, exacto, ¿ves? En el deporte es como... Se retiró. Claro. Y esa persona seguramente tuvo una gran narrativa a lo largo de su carrera profesional. Y bueno, luego esa narrativa tiene cambios, pero es eso, como siempre estamos como persiguiendo algo que no tiene que ser una sola cosa, sino que yo más bien lo veo como una intención o emoción. O sea, ¿qué quiso contagiar o qué dejaba esta persona cuando estaba en un lugar o en un trabajo? ¿Cuál era esa chispa que tenía? Y eso se convierte en tu gran narrativa, que se construye de los capítulos buenos y de los capítulos malos, y de todas las historias que te componen. Es decir, que esa historia está en constante evolución. Exactamente. Y también no siempre la cuentas de la misma manera, Claro. porque año a año o momento a momento tu foco de lo que quieres lograr, porque eso que quieres lograr tú lo vas aprendiendo, lo vas descubriendo. Eso que decíamos, ok, una historia es el resultado de una persona que persigue lo que quiere. Y yo estaba persiguiendo hace 3 años una cosa que no es la misma que persigo hoy. Entonces es como... Empezamos con esto del inicio del episodio. Date permiso de que evolucione quién eres y eso que estás persiguiendo. Porque claro, tú vas creciendo y entendiendo otras cosas y vas dándole forma a eso. Y eso incluso puede cambiar. O puede que te encuentres con algo que no lo estabas buscando, pero se te dio lo que necesitabas y encontraste lo que para ti era como lo más guau. Entonces es darnos el permiso de ir evolucionando e ir abrazando todos esos cambios. Muy bien, me encanta. Hay una manera de aprender a contar historia en el sentido, o sea, no sé, una carrera, están los cuentacuentos, no sé si eso sirve, pero como que, ok, yo quiero aprender a contar mi historia, porque creo que más allá de que, ok, estudio comunicación social y sé algunos métodos de comunicación efectiva, qué sé yo, nada, o sea, creo que es bastante complejo. Por ejemplo, decir, ok, no, tuve un accidente
y, qué sé yo, pasé la página, no me victimicé y cuento mi historia. O sea, hay que tener una salud mental para, primero, ponerse los pantalones y decir, ok, este momento es heavy, está difícil y la voy a contar con frescura, sin victimizarme. O sea, porque sé que muchísima gente no se victimiza. Mucha gente sí, porque quiere y a veces eso puede dar resultados no bueno, no positivo, pero hay gente que tiene más compasión con la gente victimizada que con la gente que ya lo afronta mejor. Claro. Ojo, hay momentos muy duros. Yo creo que no he pasado por un momento así de duro en mi vida y lo agradezco, pero hay momentos muy duros en donde es imposible no ser víctima, porque pierdes la perspectiva de todo. ¿Qué pasa? Que una cosa es el cuento que tú echas cuando eso terrible te sucedió, ese año, esos meses, pero ¿cómo sigues contando la historia 2 años después? Y es como, ok, te vas a quedar como la víctima 2 años después o agarraste ese hecho y lo resignificaste para darle poder a tu historia. Ojo, o sea, no le prohíbo al otro que, mira, si estás sintiendo dolor de esta manera, es tu forma. Claro. Pero siento que la perspectiva y el tiempo nos da el poder de resignificar los hechos, que no es inventar algo que no sucedió, sino qué significó para mi vida. Y la mejor forma de aprender a contar nuestra historia es empezar a contarla mal. Porque contándola mal vas a empezar a entender qué te funciona más, qué llama la atención del otro. Por supuesto, hay un montón de como herramientas, fórmulas, formatos que podemos probar. Eso sería como otra clase de cómo contar tu historia, pero empieza a contarla. Hay mucha gente que dice, bueno, pero si ya yo, o sea, como, no sé, comunico en redes sociales y yo comparto mi conocimiento y demás, ¿por qué tengo que contar mi historia que es tan íntima? ¿Por qué me voy a meter en esa parte de mi vida que no es necesario que la cuente? Y es como, si no cuentas tu historia, estás anulando que el otro pueda ver en ti, en qué crees, con qué vibras, cuál es tu visión de valores, de futuro, de proyectos, de sueños. Y eso es lo que en realidad el otro compra. Ojo, a nivel de marketing y a nivel de amigos, o sea, cuando tú conoces a alguien que tú dices, wow, o sea, ¿qué tiene esta persona que atrae tanto? Claro. Es una persona que se deja ver. Claro. Brené Brown, que me encanta y la amo. La amamos. Sí, amamos a Brené Brown en este podcast. Ella dice que la valentía empieza cuando te dejas ver. Sí. Y si todo lo que quieres dejar ver es solamente todo lo que sabes a nivel de conocimiento y no qué ha pasado contigo mientras aprendes quizás ese conocimiento, claro, es como un poco ver una pared. Es que yo te iba a decir, no lo siento humano. Bueno, ser humano es muy subjetivo, ¿no? Lo que cada quien piense, claro, que es ser humano. Pero para mí lo veo de esa forma, no sería humano, porque las personas pasamos por más cosas. No es nada más lo que sabemos a nivel profesional, por ejemplo. No somos solo eso. Somos un cúmulo de cosas. Claro. Y creo, o sea, además, tomo algo que dijiste, que es referente a las personas que dicen, pero ¿para qué? Si eso es algo íntimo y demás, también podemos decidir cómo contarlo y qué contar. Sí, muy importante. O sea, si tú eres una persona muy reservada, hay ciertas cosas que capaz no has sanado, que total, no tienes que contarlo todo, porque tampoco es tipo el reality show Kim Kardashian aquí contando todo lo que pasa en mi vida. Claro. No es eso tampoco. Exacto, y algo valioso, porque ¿qué pasa? Las personas que no quieren contar ciertas cosas, que ojo, existe lo que dice Majo, decido no contarlo porque, bueno, sí, las razones que cada persona tenga, pero una de las razones a veces es creer que eso que voy a contar, que voy a revelar, me hace ver de cierta manera, o débil, o menos, o no digna, y en realidad el lío de tu historia, el conflicto de tu historia, cuando lo revelas, se puede convertir en esa bandera ante el mundo de lo que tú defiendes. Es como tu lío se convierte en tu mensaje, porque solamente tú estás pasando por eso, claro, y te liberas a ti cuando lo revelas y liberas al otro que también está seguramente pasando por lo mismo que tú. Lo que pasa es que creemos que eso que nos sucede solamente nos pasó a nosotros. Claro. Y cuando lo revelamos, lo poderoso es que empiezan, a mí también me pasó, a mí también, y te das cuenta que no estás solo, que te estás liberando tú, estás liberando al otro, y que hay empatía con y que hay empatía, claro, exactamente.
Claro. Exactamente. Bueno, eso es lo lindo de también abrirnos al mundo y mostrarnos. Esto va muy de la mano también. El año pasado, para poner un ejemplo de esto, yo hice un proyecto que era un proyecto para vencer el síndrome del impostor. Y lo que yo me contaba en mi cabeza antes de hacer el proyecto era cómo yo voy a decir que sufro de este síndrome o tengo este síndrome del impostor, que es básicamente no creer que soy buena en lo que hago, si yo estoy queriendo vender servicios. Entonces van a decir, bueno, pero esta chama no cree en lo que hace, pero me vende un taller o me vende esta otra cosa. Eso es lo que yo me contaba. Cuando lo revelé, o sea, lo poderoso que se convirtió y lo mucho que jugó a mi favor, que había gente que me escribía y me decía, mira, yo no sé si tú trabajas en esto, pero yo quiero hacer esto contigo. Porque el nivel de atracción que generas cuando te apropias de lo tuyo, que tú crees que es malo, que te juega en contra, que el otro lo va a ver como algo terrible, si tú te lo apropias, no hay nadie que vaya en contra de eso. Claro. Ni que crea que eso significa lo que tú dices que significa para ti. Claro. El problema es cuando lo mantienes oculto. Ahí le das poder en la sombra y eso que sientes de que no está bueno sigue creciendo con el tiempo. Claro, claro. Wow. Miren todo lo que hemos podido hablar y hemos podido sacar de solamente un tópico, que es la historia. Entonces, acá nosotros queremos llegar a esta frase porque nosotros hicimos nuestro research. Hay una frase de la autoría y la filósofa Daniela Morales. Estoy seguro que no, o sea, no estoy seguro, estoy claro que no sé qué dijiste. ¿Hicimos qué? Una búsqueda, Carlos. Ah, ok. Claro, nuestra investigación. Tú no eres periodista, pues. No, pero como dijo esa palabra. No, el tema es el inglés. Ese es el tema. Pero este es un podcast bilingüe, ¿viste? Él habla el español y yo le meto algo de inglés. Ahí está. Bueno, la frase dice así: tu historia cuenta y cuenta tu historia. ¿De dónde viene? O sea, bueno, no, la verdad es que ya sabemos de dónde viene, ¿no? Es prácticamente la síntesis de lo que hemos hablado. Exactamente. Pero ¿por qué es importante que las personas cuenten su historia? Mira, primero es importante a nivel como personal para ellos, por lo que hemos hablado y bueno, es una muy buena síntesis de la conversación que hemos tenido porque te conectas con tu valor, entiendes qué estás aportándole al otro, te empiezas a mirar de otra forma, te da mucha más seguridad en lo que quieres proponer al mundo. Eso para con la persona misma. Y luego con el mundo es como conseguir oportunidades y oportunidades que te lleven a alcanzar eso que estás persiguiendo. Claro. Y que quieres conseguir. Y la historia es un vehículo y es una herramienta que te ayuda en el proceso y que sobre todo te da sentido. A mí la palabra sentido me encanta porque el sentido da dirección y no importa a qué velocidad vayas, si tú tienes el sentido y tienes la dirección clara, hay plenitud. Yo cuando empecé a conectar todas estas piezas, que no siempre lo tuve demasiado claro, lo que yo sentía era como, bueno, hoy, cuando se graba este episodio, ganamos oro en el triple salto con Yulimar. Entonces, a lo que voy es... Salga este episodio, ya estamos en otras olimpiadas. Para quienes no saben quién es, por favor, googleen. Y quienes no son de Venezuela, bueno, nosotros sí somos de Venezuela y por eso estamos orgullosos. Exactamente. ¿Y por qué traigo lo de Yulimar? Porque yo, cuando entendí cómo todo esto encajó, me sentía como una chama que estaba segura que iba a llegar de primera a la meta sin importar cuánto tardara en el camino. Bien. O sea, lo que yo siento es que yo lo estoy logrando. Yo todo el tiempo creo que lo estoy logrando. Y sentir eso te da como otro entusiasmo. Claro, y empiezas a verte de manera distinta. O sea, yo no he logrado ni la cuarta parte de lo que quiero lograr, pero lo estoy logrando. Claro. Y ese poder y esa seguridad me la da mi historia. Entender de dónde vengo, por qué, hacia dónde voy, qué propósito tiene, cómo he evolucionado, cómo he cambiado, qué dejé de ser, qué quiero ser, qué permisos me doy. Y por eso es tan importante contarla, porque cuenta. Cuando tú la pones al mundo, tu historia cuenta para el otro también, que es lo que hablábamos también de la empatía. Sí. Hay personas que me han llegado
como casi que les pasó cosas muy similares a las mías. Como yo también tuve un accidente y también cambié del periodismo deportivo al marketing. ¿Cómo hiciste para estar feliz con eso? Y yo digo, wow, o sea, como una persona que casi que le pasó lo mismo que yo, no sabía que estaban allá afuera. Pero cuando revelas lo que te pasa, ese es el efecto que causa. El otro te empieza a ver de manera honesta y transparente y empiezas a liberar al otro mientras te liberas tú. Me gusta. Es la base de todo. Como que la base de toda la casa, de la vida. Te puedo preguntar cuál es, que decías que no has logrado ni la cuarta parte de lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo más arrecho que quieres llegar? Ay, esa es una gran pregunta. A veces me cuesta visualizarme, ¿sabes? No sé, hace poco hice un ejercicio de qué cosas quería conseguir y escribí cosas como escribir un libro, por ejemplo, o hablarle a muchas personas. O sea, quiero como que el mensaje que quiero dar llegue como a la mayor cantidad de personas. Pero lo que sea que yo haga, no sé si es un libro, una charla, estar en ESPN o no, como que quiero que conectar a las personas con lo mejor de sí mismas. No sé cuál va a ser la manera y esto es valiosísimo porque yo solté el cómo. Yo era una persona muy encerrada en cómo esto que yo me imagino se va a lograr. Y soltar el cómo es como, mira, no sé, y estoy en paz con decirte que no sé cómo lo voy a lograr, pero sé que quiero lograr. Y ahí entra otra vez el sentido y la dirección. Estoy tan clara cuál es el feeling y el tipo de trabajo, el tipo de personas con las que quiero trabajar, que listo, solamente tengo que hacer mi trabajo todos los días. Y en 5 años veremos cómo eso se hizo realidad. Bueno, yo creo mucho en las energías y digamos que también todo toma forma cuando estás conectado con eso. Y en cierto modo, que tú sepas que, o sea, digamos por lo menos, no exactamente a través de una charla o un libro, lo que sea, pero que sepas exactamente qué es lo que quieres. Yo creo que el universo se encarga de mostrarte el cómo. Sí. De guiarte hacia el cómo. Exacto. Sí, antes me hacías esta pregunta 4 años atrás y te describía escenarios muy específicos. Exacto. Y aprendí a soltar eso. Si sigo soñando cosas grandes, o sea, visualizo cosas grandes, pero suelto mucho el cómo y me enfoco en cómo me sentí hoy, esta semana, este mes. Muy bien. Y si este feeling se parece a lo que yo quiero sentir, o sea, el resto de mi vida. Hay una frase hermosa, que no sé de quién es, que dice: el proceso se tiene que sentir igual como el resultado final. Y es como, ok, ¿cuál es mi resultado final? Y ese feeling arrechísimo que sientes, ajá, ¿y cómo haces para sentirte así cada día? Claro. Y uno esta frase con otra poderosa que la estoy parafraseando, que es como, la semilla tiene el potencial de ser la planta. Claro. O sea, esa semilla ya es planta, pero tiene que pasar por un proceso. Claro. Y es como, bueno, yo no sé si soy semilla, si ya salí o no, porque no conozco la foto completa de mi vida, pero yo tengo el potencial de semilla. Y lo que yo estoy persiguiendo se va a dar y confío en que va a ocurrir. Claro. Porque suelto el cómo y confío y me acerco a donde quiero estar. Bueno, yo quedé como, tipo, así, en shock. Vieron, yo les dije al inicio que las frases de Dani eran potentes, todas. O sea, de verdad. Yo tenía acá escrito, y ya, o sea, de aquí podríamos desligarnos un poco con el tema de la historia, pero como estas son las news creativas. Y nos gusta mucho la creatividad. En realidad estamos redefiniendo la creatividad. Queremos preguntarte, ¿qué es para ti ser creativa o creativo? Ser creativo es autenticidad, o sea, sentir lo que estás creando, o sea, cuando algo en ti late por esa idea que estás conectando, por eso que estás comunicando, yo creo que ahí hay creatividad, o sea, cada vez que nos acercamos a ser más nosotros mismos, somos más creativos. Hay una definición que también conecto mucho, que tú la has mencionado, que es esto, unir varias cosas para que ocurra algo nuevo, ¿no? Sí. Pero yo siento que podemos hacer un híbrido, porque cuando tú unes varias cosas para que resulte algo nuevo,
pero lo haces desde la autenticidad de cómo se siente para ti ese resultado final, ahí estás creando algo creativo. Me encanta. Me encanta. ¿Por qué no? Porque al final, por más que nosotros podemos contarnos algo, pero de cara hacia los demás, se puede ver cuando no es auténtico. Sí, y pasa mucho que en un mundo que buenísimo, que tengamos tanta gente genial haciendo cosas increíbles, pero tenemos muchas referencias y eso está increíble para nuestro trabajo, pero hay que aprender cómo distinguir, esto viene de mayormente de una referencia o viene como de la visión que yo tengo. O sea, hay que aprender a leer un libro y decir, mira, no estuve de acuerdo con la segunda parte del libro, me quedé con la primera y la primera lo uno con este otro que leí y creé mi propio concepto. O sea, como que creo que tenemos que aprender a cuestionar todo lo que consumimos para crear cosas propias y que no nos dé miedo ir en contra de conceptos que ya son súper guapos, súper famosos y que vienen de personas súper top. Es como, bueno, reta ese concepto y dale tú otra forma y dale tú otro tono y otro lugar. Me encanta. Y entonces, acá partimos. ¿Qué hace Dani Morales para ser más creativa? O sea, si tú tienes algún tipo de, puede ser lo que sea, algún tipo de proceso, alguna actividad o algo que pienses, no sé, puede ser cualquier cosa que tú sientas que a ti te da como ese boost creativo. Es verdad que después de comer patacón se ve más creativa. Es cierto, totalmente cierto. Yo creo que la rutina como de mi proceso creativo ha ido evolucionando, es diferente, pero sí me doy el tiempo de conversar con lo que consumo. Ese es un concepto también que a mí me gusta traer, como conversar con el contenido, que tiene que ver un poco esto, ¿no? Con lo que hablamos. Cuestiono, le hago una pregunta a eso que me están diciendo, ok, nadie te va a responder, pero te tienes que responder tú mismo. Claro. Entonces eso, como trato de conversar con lo que consumo, de no tomarlo como literal y como a verdad absoluta. Claro. Me doy espacios. En la medida de lo posible, yo agendo un día a la semana que es de no trabajo y de solo consumir cosas que me gustan y que tengo tiempo queriendo como ver o consumir. Entonces, ese día, además de consumir, tomo muchas notas. Y lo que es el diario del artista, ¿cómo se llama? ¿El de Austin Kleon? Sí, ¿cómo le llama él al diario de tus ideas? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, sí, Austin Kleon propone como un diario de ideas donde tú tomes nota. Y yo aprendí a tomar nota de todo. Un live que escucho, un podcast, un posteo. O sea, como lo más relevante tomo nota. Y es increíble cómo tu cabeza conecta mucho más fácil las cosas cuando están anotadas que cuando las viste por ahí. Que no es lo mismo tipo escribirlo tampoco. No es lo mismo tampoco como tipearlo en la computadora. Exacto. Y ese diario, cuando siento como bloqueos creativos, o sea, yo paso así las páginas y tu cabeza, como sabe lo que escribió, dónde lo escribió, reconoce, sin ni siquiera leer demasiado, como las ideas, como estuviste pasando por este tema, por este otro. Y siento que me ha ayudado mucho. O sea, el diario de las ideas, como darme un día off solo para consumo creativo y tratar de ser yo misma. O sea, es como esta idea se puede parecer más a mí. A mí me pasó algo en una entrega de un proyecto personal que me hicieron, una diseñadora, que a mí me parecía increíble lo que yo visualmente veía y mi cabeza empezó a buscar referencias, o sea, ¿a quién se parece esto? Okay. Porque a veces las referencias nos pueden intoxicar. Sí. Y es como, bueno, ¿a quién se parece esto? Y yo como que no me sentía, que me cerraba del todo porque yo no veía a quién se parece. Y después lo dejé como enfriar y tal, y después a los días yo dije, claro, no se parece a lo de nadie, porque se parece a mí. Y yo como que, coño, qué poderosa esta vaina, yo buscando a quién se parece esto que me entregaron, y es que se parece a mí, por eso es que no se parece a lo de nadie. Claro. Y desde que me di cuenta de eso fue como así un aha moment. Claro. Y ahora cada vez que creo algo, ojo, no está mal que tengas referencias, pero todo el tiempo eres una referencia o propones algo distinto. Exacto. Entonces como que siempre estoy vigilándome, ¿cuánto se parece esto a mí? ¿O se parece a otro? Exacto. Estoy queriendo imitar un tono, estoy queriendo imitar a otra persona. Me Entonces encanta. como trato de acercarme a ese lugar de que se parezca a mí. Me
Me encanta, Dani. Y como eso, es crucial conocerte, y para conocerte es conocer tu historia. Está todo de la mano. Todo, exactamente, todo está conectado. Todo está conectado. Conectado. Bueno, me encanta. O sea, yo estoy como si hubiésemos traído a una personal trainer, pero así como de motivación. ¿Cómo sería? Una coach. Sería, ¿no? Así me siento en este momento. Y Dani no sé si es coach o no, pero bueno. No me he puesto todavía esa etiqueta, pero como dije yo al inicio de este episodio, la etiqueta es un resultado. Totalmente. Bueno, para mí lo fue. Hoy lo fue. Bueno, ¿estamos listos? Estamos listos. A comer patacón se ha dicho. Ay, qué rico. Bueno, hoy nos pasamos, ha sido el episodio más largo. Sí. Pero lo sabíamos, porque había bastante de qué hablar. Sí, sí. Yo creo, para terminar, porque siempre me gusta... Sabes que yo estoy en un colegio La Salle y siempre como que los eventos importantes, clases especiales, si hubo una visita, una charla, más allá de las clases, preguntaban como que ¿con qué te quedas? ¿Cómo era? De la charla, como de lo que sí. escuchaste. ¿Qué recibes y como que con qué te quedas? Algo así. No, Ajá. ya no recuerdo, no sé para qué mencioné eso. Pero bueno, ¿qué nos recomiendas que a ti te sirve para que tu historia valga? No sé, una persona, para mí, qué sé yo, que me digas la persona que más te inspira en su historia, la historia más impactante que conociste, bien sea trabajando como periodista o algo que te marque referencia, a pesar de que no seas copia de eso, pero que te marque referencia, que tú digas, bueno, les recomiendo esta historia o esta persona para nosotros buscarlos y decir, mira, qué recho. Wow, esa es una muy buena pregunta porque ¿sabes cuando te preguntan algo que te quedas en blanco? Estoy en blanco en este momento. Pero les podemos pasar referencia y se lo dejamos en las notas del episodio. Claro. Porque estoy en blanco. Yo recuerdo una, y cuando lo decías que fue una respuesta hace como 45 minutos, hay una serie que se llama El Manual del Juego, hablando Increíble. arrechísima, sobre la victimización. Este entrenador en ese momento era de los Clippers, que también ganó con Boston en la NBA, le pasó algo muy particular que iba a marcar, depende cómo lo vieras, la historia de la NBA, de que el tipo era entrenador de un equipo y el dueño del equipo hace referencia por una nota de voz que luego se filtró a la prensa y más allá, hablando con la hija, diciéndole que no se tomen fotos con personas afroamericanas. Y todo el equipo y toda la NBA está llena de personas afroamericanas. Y todo el equipo, obviamente, los jugadores de su equipo se ponen en contra de él. Y el entrenador los tipos no querían salir a jugar por todo este tema, porque fue una humillación, el racismo. Y el tipo dice, ok, nos ponemos en el lado de la víctima, o sea, nos victimizamos y se los respeto y está bien, porque son unas víctimas de este tipo racista. O salimos a ganar y demostramos que, no lo dijo así, pero que esta vaina no se trata de color de piel. Y si acaso, o sea, como que demostrar que arrechos somos nosotros, que con nuestro color de piel, que tú nos estás humillando, nosotros te estamos haciendo ganar tu equipo. Y entonces salieron a jugar, como que una parte de protestar contra él fue taparse el nombre del equipo, porque era el dueño de su equipo, pero salieron y ganaron como que 12 partidos seguidos, una cosa así. Wow. O sea, fue arrechísimo. Es Doc Rivers. Sí. No, es Doc Rivers, el entrenador. Entonces, bueno, por eso te preguntaba como que cómo no caer en la victimización. Entonces, bueno, una de las referencias que a mí me gustó muchísimo, y esa serie está buenísima porque tiene muchas historias, es esa. Se la recomiendo. Sí, me encantó. Les vamos a dejar referencias en las notas del episodio. Y por último, decirles que, o sea, el mejor contador de historias es el que más pasión siente por lo que está contando. Entonces te tienes que apasionar por lo que te sucedió y por el significado que le estás dando, porque si no, no importa cuánta técnica tengas, no la vas a poder contar bien. Así que los dejo con esa clave. Nos quedamos con eso. De verdad te agradecemos mucho, Dani. Gracias. Por esto. Estamos muy, muy, muy contentos. De verdad que esto fue como, yo lo siento, una cápsula completa así como de energía y de mucho aprendizaje. Muchísimo. O sea, de acá podemos sacar muchísimo aprendizaje. Así que nada,
Estamos muy agradecidos, de verdad. Mil gracias, espero que se lo hayan disfrutado también. Vayan a seguirla, @soy Dani Morales, y pídanle ayuda también si necesitan contar su historia. Dani de verdad los va a guiar muy bien. Sí, y bueno, en YouTube, si quieren, comenten qué fue lo que más les gustó, qué les intriga. Nosotros vamos a hacer que Daniela trate de leerlos y responderles. Y si no, bueno, nosotros también les respondemos. Pero bueno, Gracias por mirar este episodio hasta el final. Y bueno, les esperamos en la próxima vez. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.